Bueno, dentro de los principios fundamentales de las organizaciones sindicales, tenemos la libertad sindical, la exclusividad, la unidad, democraticidad, pluralidad y tenemos la capacidad. Bueno, dentro de estos principios fundamentales de las organizaciones sindicales, se refiere a el primero, como ya lo habíamos mencionado, a esa libertad sindical como un mecanismo que incluso evita que el Estado promueva su disolución, su intervención, porque atentaría en contra de la libertad sindical en el caso pues pretendieran tener algún tipo de intervención. De esa cuenta hubo en una ocasión, hay una reforma, no la tengo ahorita presente, en donde se declaró inconstitucional un apartado porque se facultó al Estado para disolver las huelgas, lo cual significa la utilización de la fuerza policial, ¿no? Pero fue declarado inconstitucional porque eso atenta contra la libertad sindical. Es un principio fundamental y que no permite que exista una interferencia como tal que limite o restrinja esa libertad sindical en todos sus sentidos. Exclusividad. Cuando se habla de exclusividad, estamos conversando respecto a que esta organización sindical, el sindicato o la asociación profesional, cuenta con una libertad total y no depende de ninguna otra área para su existencia. De tal manera que si ustedes pueden verificar, existen en nuestro medio asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales que permiten a todos los ciudadanos organizarse y tener una representatividad por medio de esa organización. Y el sindicato Kimberly activó su... Sí, ya lo cerré. Entonces les decía que el sindicato funciona de tal manera. Es decir, funciona, por supuesto, para actividades propias de la organización sindical, es decir, funciona con personería propia, no depende de ninguna otra, así como las demás asociaciones que son creadas, se inscriben, funcionan como tal y tienen su representatividad, su representación. De esa misma manera funciona acá en la organización sindical y por eso se menciona su exclusividad, porque aparte de tener su representación, su inscripción, se dedica propiamente a actividades de la organización sindical. Entonces, por eso es exclusivo el sindicato, persiste, es registrable, es permanente y entonces eso le da la exclusividad como principio de la organización sindical. Unidad y democraticidad. Cuando mencionamos la unidad y la democraticidad es por el hecho de que en realidad pues es una voluntad de las mayorías, ¿verdad? Que pretenden la existencia o la conformación de una organización sindical y como tal, entonces, debe existir unidad y democraticidad porque debe persistir por ejemplo, la elección de sus propios representantes, ¿verdad? Lo cual pues va a permitir que esta organización sindical pueda tener
ejercer la representación correspondiente. Entonces tenemos que esa es la unidad y la de democraticidad que menciona como principio de la organización sindical. Entonces tenemos también el otro que se refiere a la pluralidad. Aparte de que ostentamos el derecho a elegir y es la democraticidad y como también el derecho de postularnos a esa representación o ser representantes del sindicato, tenemos que los miembros que integran la organización sindical pueden tener distintas ideologías, aunque en su mayoría confluyen, pero confluyen en un interés, que es el interés propio de beneficio hacia los trabajadores. Ese es interés, pero eso no es pluralidad en sí. La pluralidad lo da las distintas ideologías de todos sus miembros y que al final de cuentas eso le da la riqueza y permite que cualquier persona con la ideología que tenga pueda participar en la organización sindical. A eso se refiere la pluralidad. Y por supuesto, como es tan amplio, incluye cualquier estrato social también, no hay ninguna limitante. Capacidad. La capacidad sabemos que es de dosis de ejercicio, el ser humano tiene eso, y las personas jurídicas, como en este caso un sindicato, adquieren la capacidad al momento en que son debidamente registrados, ¿no? Y que a través de la elección de sus representantes, entonces obtienen la capacidad para adquirir derechos y obligaciones, y ese es el sindicato, con su capacidad para poder ejercer, ya sea para adquirir o bien contraer obligaciones. Capacidad como consecuencia para firmar, por ejemplo, contratos colectivos, pactos colectivos, ¿verdad? Representar al sindicato a sus miembros por medio del comité ejecutivo, quienes, al ser integrantes, tienen también la capacidad de representación de esa organización sindical, ya sea por un par de miembros o la totalidad de los miembros del comité ejecutivo de la organización sindical. Esos son los principios fundamentales de las organizaciones sindicales, la organización sindical. Ahora, el sindicalismo. Cuando menciono sindicalismo, estoy mencionando la actividad sindical que realizan y pues obviamente los integrantes de un sindicato. Entonces el sindicalismo no es más que ese ejercicio de las actividades propias de una organización sindical. Pero en el desarrollo del sindicalismo tenemos ese desarrollo, esa actividad está sujeto a ciertas condiciones o beneficios en algunos casos. El primero de ellos, la inamovilidad de los fundadores del sindicato. Artículo 209 del Código de Trabajo, si lo podemos verificar. Yo también estoy haciendo lo mismo, así que vamos al mismo tiempo. Artículo 209. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que den aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, directamente o por medio de la delegación de esta en su jurisdicción, que están formando un sindicato y gozarán de esta protección hasta
60 días después de la inscripción del mismo. Si se incumpliere con lo establecido en este artículo, él o los trabajadores afectados deberán ser reinstalados en 24 horas y el patrón no responsable será sancionado con una multa equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas, debiendo además pagar los salarios y prestaciones económicas que estos hayan dejado de percibir. Si el patrón no persiste en esta conducta por más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si algún trabajador incurriera en alguna causal de despido de las previstas en el artículo 77 de este código, el patrono iniciará incidente de cancelación de contrato de trabajo para el solo efecto de que se autorice el despido. Muchísimas gracias. Bueno, de acuerdo a la lectura, y seguramente todos leyeron, ¿no? Los puntos medulares para el enfoque del ejercicio del sindicalismo, tenemos la inamovilidad de los fundadores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos conformando una organización sindical, hay una protección especial. Y esa protección especial es que cuando se conforma un sindicato, sus integrantes tienen derecho a gozar de la inamovilidad. Y eso es el tema de la inamovilidad de los fundadores, que es lo que me hicieron favor de leer en este momento. Entonces, cuando estuvimos viendo la coalición, vimos pues es un mecanismo básico que se puede utilizar para nombrar a ciertos representantes del comité o consejo para poder ir a resolver un problema o dos problemas ante el empleador, que incluso puede trascender a la vía judicial. Pero les estaba conversando y algunos de ustedes me preguntaron cuál es mejor, ¿no? Dejé de entrever esa situación porque es en este punto donde yo lo explico. En el convenio, el grupo coaligado de trabajadores, perdón, es lo que quería decir, el grupo coaligado, no hay digamos, una protección. Entonces significa que solo se da el aviso a la inspección y punto. Pero en el ejercicio del sindicalismo, que no es más que tratar de ejercer el sindicalismo y crear el sindicato, lo primero que les decía era la inamovilidad. ¿Y cómo se logra eso? Primero, un aviso a la Inspección General de Trabajo. Y esa inamovilidad dura todo el tiempo del trámite de reconocimiento del sindicato. Es decir, presentamos nuestro expediente a la inspección y entonces provoca que todo el tiempo que dure en esa instancia será suficiente, será todo ese tiempo que el trabajador va a gozar de una protección, no puede ser removido del cargo, eso es lo que significa. Y esto dura 60 días posteriores a su inscripción. Es decir, que desde ya les estoy indicando que este es un beneficio realmente muy importante que se le otorga a los sindicatos. Al contrario del grupo coligado de trabajadores que están desprotegidos, no entran en esta protección y entonces se tiene la desventaja que si el empleador se da cuenta que están conformando un grupo coaligado, puede creer que puede afectar sus intereses e incluso puede despedirlo. Y entonces tenemos que la organización sindical tiene un beneficio mayor y que puede ser útil para los trabajadores. No sé si era de esta sección el compañero que consultó la clase anterior, que él, no sé si escuché bien que en San Pedro le estaban haciendo una consulta, pues creo que por ahí va orientada la respuesta. Yo no recomiendo conformen grupos coaligados, sino que mejor sindicatos. Grupos coaligados es de repente una cuestión muy, muy ínfima, muy irrelevante, pero que puede utilizarse, pero mientras
no sea de esa naturaleza o de esa categoría, yo recomendaría un sindicato porque desde el inicio los trabajadores se encuentran protegidos. Y en el artículo 209, que pues, muy acercadamente leyeron, ¿qué sucedería si se empieza a conformar un sindicato y los trabajadores muy vivos, muy diligentes, dan el aviso a la Inspección General de Trabajo? A partir de la recepción de ese aviso, pues ya gozan de la protección correspondiente para no ser removidos de sus cargos. Bueno, pero ¿qué sucede si entonces el empleador pues igual decide, dice, esta es mi empresa y yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? Y despide a los trabajadores? ¿Qué sucedería? Se aplicaría el, el segundo párrafo del 209 en el sentido de que pues tendría que reinstalarlos y ahí dice que es en un plazo de 24 horas. Aunque de burle diría yo, no he visto una reinstalación en un tiempo tan corto. Entonces, vamos a ver más adelante que no solo se trata de llegar al juzgado y decir, mire, está emplazado y reinstálenlo. Aunque en términos teóricos así es, pero se plantea un incidente pues, de reinstalación y eso es lo que se debe de realizar. Entonces tenemos que si alguien lo despiden cuando se está conformando un sindicato, es una inamovilidad, tiene el derecho a la inamovilidad y si lo hace, pues va a ser reinstalado, aparte del pago de las multas que van a imponerle los órganos jurisdiccionales al empleador por haber incurrido en ese tipo de falta. Pero si en caso del trabajador pues comete una falta de trabajo, pues tampoco puede decir, bueno, soy inamovible, ahora pues puedo hacer lo que quiera. No funciona así, sino que igual derecho tienen los trabajadores, al igual que el empleador, pero en este caso el empleador va a solicitar permiso para despedir al trabajador. Y logrando el permiso, puede despedir al trabajador sin responsabilidad alguna. Entonces, ven, todo tiene un orden, una lógica y cómo debe de funcionar. Luego tenemos principios de política de defensa y desarrollo del sindicalismo, en el artículo 211. Dentro de esos tenemos el ejercicio de la libertad sindical. En ese ejercicio de la libertad sindical, nadie, absolutamente nadie, puede restringir el derecho de los trabajadores al ejercicio de la libertad sindical. Como consecuencia, pues definitivamente pueden ser sancionados definitivamente los empleadores por tomarse la libertad de pretender restringir el ejercicio de la libertad sindical. Entonces tenemos que se deben de tomar todas las medidas para proteger el libre ejercicio de la sindicalización de acuerdo a los preceptos establecidos en la Constitución Política de la República, los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, el propio Código de Trabajo y demás leyes de trabajo y previsión social. Entonces, se debe de hacer valer y respetar la libertad sindical a toda costa y basados en que eso es un derecho que incluso está contenido a nivel constitucional como también ordinario, lo que incluye también los convenios internacionales. La protección del ejercicio de la libertad sindical. Cuando hablamos de la protección del ejercicio, definitivamente el Estado debe organizarse para
proteger la libertad sindical, que no solo es pensar en que se puede ejercer, existe libertad sindical, sino que también esa garantía de libertad la debe de asegurar el propio Estado. Y entonces que en las normas que yo les mencioné a nivel constitucional está regulado, a nivel ordinario, a nivel de convenios internacionales, ordenan y deben de estar atentos a la protección de la libertad sindical. Entonces, esa protección, insisto, en primer término es el Estado, y que está obligado por medio de las distintas normas vigentes que las regulan. Asesoramiento de trabajadores que deseen sindicalizarse. El Estado debe de promover un asesoramiento hacia los trabajadores y pareciera contradictorio que el propio Estado asesore cómo conformar el sindicato. Pero realmente esa es parte fundamental porque como órgano administrativo fue diseñado para que el propio Estado, a través de su órgano, pueda fortalecer a las organizaciones sindicales. Y la manera correcta de fortalecerlos es por medio del asesoramiento de trabajadores que deseen sindicalizarse. ¿Quién hace eso? Lo hace el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Otro principio es promover consulta y cooperación con organizaciones de representantes de trabajadores y empleadores, lo cual es una garantía de libertad sindical. La cooperación es fundamental, y entonces tenemos que promover la consulta y cooperación es también fundamental, es parte del ejercicio de la libertad sindical. Entonces, pues esos son los principios de política y de defensa del desarrollo del sindicalismo en Guatemala. Y luego tenemos, les hago aquí casi una pregunta: ¿quiénes pueden conformar un sindicato? Y la respuesta aquí se la tengo: todos los trabajadores que hayan alcanzado los 14 años. ¿Alguna consulta? ¿Todos me escuchan bien? Sí, todo claro. Sí. Claro, Lick. Bueno, entonces tenemos quienes pueden conformar los sindicatos. Dice: todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros de su comité ejecutivo, que es parte de aquí. ¿Quiénes no pueden conformar un sindicato? Y tenemos aquí: no es lícito que pertenezcan a un sindicato de trabajadores los representantes de patrono y los demás trabajadores análogos que por su alta posición jerárquica dentro de la empresa estén obligados a defender de modo preferente los intereses del patrono. La determinación de estos casos de excepción se debe hacer en los respectivos estatutos, atendiendo únicamente a la naturaleza de los puestos que se excluyen y no a la persona. Dichas excepciones no deben aprobarse sin el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. ¿Quiénes no pueden conformar? Los cargos de dirección, los cargos de confianza, como se los indico acá, y obviamente los que sean menores de 14 años, no pueden conformar una organización sindical. Artículo 212 del Código de Trabajo. Entonces, ¿qué significa la libertad sindical?
Aquí les hago una especie de gráfica y les anoto primero que la libertad individual les incluye la libertad de expresión, locomoción, culto. Sin embargo, les anoto aquí que depende de los demás, el ejercicio de la libertad de expresión, todo eso. La libertad social debe unirse para realizar derechos y libertades, coaliciones, asociaciones que puedan crear. Entonces es una libertad social, es decir, el derecho a unirse. Pero la libertad sindical es el derecho en sí a constituir organizaciones sindicales, derecho a ingresar a organizaciones sindicales, derecho del sindicato a ser respetado como persona también. Eso es la libertad sindical. Y hay otra, la libertad, le llaman dentro de esa negativa, que es incluso el derecho de separarse de las organizaciones sindicales. Es otro derecho también. Pero entonces eso es el significado de la libertad sindical que trasciende más a esa libertad individual como de expresión, de locomoción o la libertad social, porque la libertad sindical pues busca un mecanismo donde se reconozca el derecho de la organización sindical, de tanto de ingresar a la organización y el derecho que sea reconocido como una persona de carácter jurídico. ¿Quiénes son los sujetos de la libertad sindical? En primer lugar, trabajadores, son los titulares por excelencia. En segundo lugar, las organizaciones sindicales. Tercer lugar, el empleador y sus organizaciones. Poco o nada de uso aquí, crearon sus asociaciones, cámaras de comercio, una observación que ya habíamos puesto. Entonces el empleador y sus organizaciones, pero cuando se habla de sus organizaciones se está mencionando de manera directa la posibilidad de organizarse como sindicato, pero sabemos que ellos se organizan por medio de cámaras de comercio o bien asociaciones. ¿Quiénes pueden hacer uso de la libertad sindical? Desde el punto de vista de la empresa, trabajadores de empresa privada, trabajadores del Estado y trabajadores independientes. Desde el punto de vista de la condición humana, no existe una discriminación sindical, es decir, no hay distinción alguna, y eso lo tenemos en el artículo 2 del convenio 87 de la OIT. Es decir, desde el punto de vista de la condición humana, no hay restricción. Una de las novedades que yo he estado notando en el Estado es que se han estado conformando sindicatos integrados por asesores jurídicos y auditores. Y los asesores jurídicos, el Estado los ha tratado de ubicar como trabajadores de confianza. Sin embargo, esa es una conducta digamos, una creencia del Estado, porque tomando como base el artículo 2 del convenio 87 de la OIT, existe una libertad total para la conformación de una organización sindical, con lo cual lo que no es válido es que, por ejemplo, se integre un sindicato y que traten de integrar ahí a un trabajador de la confianza del empleador. Pueden ser directores, ¿verdad? Eso no es posible, por lo cual pues siempre van a responder a los intereses de la empresa. Pero, por ejemplo, el ejemplo que yo les daba, que es algo un poco novedoso, los asesores jurídicos que siempre han estado del lado del representante de gobierno, actualmente ya se han estado organizando y ya se cuentan con algunos sindicatos y lo ha permitido la inspección porque aunque el empleador les diga que son trabajadores de confianza, ellos son iguales dentro de su propia organización. Es decir, si se les lograra determinar que son trabajadores de confianza, entonces
Todos ellos son trabajadores de confianza y con el derecho conformal. Pero pues es un exceso, pienso yo, que lo que están haciendo el Estado, porque el trabajador de confianza no necesariamente es el asesor jurídico, es una figura técnica que existe en las organizaciones del Estado y que eso no le da la categoría de trabajador de confianza, porque no necesariamente es de esa manera. El ejercicio de la libertad sindical entonces significa constituir, afiliarse y hacer uso de la autonomía sindical. Constitución de organizaciones sindicales a nivel nacional como internacional. Tenemos en el artículo 20 del Convenio Internacional de Trabajo número 87, que establece la libertad sindical y protección al derecho de sindicalización. Formas de sindicación, es decir, sindicalización. Para la creación de organizaciones sindicales existen alrededor de 6 formas conocidas, siendo estas. Sindicación vertical, que se conforma sin importar cuál es el oficio ni la especialidad de la profesión de estos trabajadores. Se toma en cuenta que sean trabajadores de la empresa nada más, y esa es una sindicación o sindicalización vertical. La horizontal concurren aquellos que tienen un mismo oficio o bien una misma profesión. Son organizaciones de orden gremial y son efectivas dada la uniformidad de oficios o la profesión, porque buscan las mejores condiciones de los trabajadores. Pero lo que sucede, y una crítica que es, divide a los trabajadores. En el estado que tenemos la mayor representatividad de organizaciones sindicales, el mayoritario actualmente, que es el sindicato de maestros, prácticamente podemos decir que es un sindicato gremial, porque es de maestros. Y eso, pues, notoriamente ha generado que se generen una serie de beneficios para los trabajadores, porque han buscado el mayor beneficio para los docentes. Sindicación por industria. Por industria definida, se agrupan de varias empresas que se dedican a la misma actividad industrial. La desventaja para resolver problemas particulares, porque es un sindicato que puede involucrar varias empresas, por supuesto que no necesariamente es de un mismo dueño, sino que de distintos, y entonces genera que ya resolver problemas muy particulares es difícil, porque los integrantes del sindicato pueden ser de una empresa o de otra, y es difícil lograr esa uniformidad. Sindicato de trabajadores independientes. No son empleados de una empresa, son sus propios empleadores, son sus propios patronos y son ellos mismos los trabajadores. Sindicación compleja, que tenemos las primarias o fundamentales, que es la unión de los trabajadores, que es sinónimo de sindicato. En segundo grado tenemos las federaciones, que es la unión de sindicatos. Y el tercero, que son las confederaciones, que es la unión de federaciones. Y la última, que es la sindicación territorial, que tenemos local, que se da en un centro de trabajo, regional, porque sus dimensiones geográficas son más amplias, nacional, abarca a todo el país, y por supuesto internacional, cuando abarca a varios países. Puede existir esa posibilidad. Y entonces ven que eso, donde vamos, es mucha, posiblemente teoría, pero es muy importante. También esa manera de sindicación, les informo que pues existen más todavía. Esta solo es una clasificación que yo les estoy dando, pero sí existen otros. Solo voy a conectar mi cargador.
Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Lick, disculpe una pregunta. Yo tenía una duda con respecto a las personas que integran un sindicato. Uh-huh. Mi duda es que, digamos, en el lugar donde yo trabajo, la mayoría de las personas que integran un sindicato son personal 011. Y estas restringen que lo puedan integrar. O sea, ellos no dejan que integre personal 029 ese sindicato. Entonces yo tengo mi duda si existe algún tipo de restricción o son ellos las personas que lo establecieron, ¿verdad? Vea, como la norma está dirigida a que se impida que integre personal de confianza o análogos, dice la norma, y que eso debe constar en sus estatutos. Como consecuencia, es el sindicato el que va a regular eso, y en este caso no permite el ingreso del 029, es porque el 029, por su categoría, más se contrata personal de suma confianza. Y entonces, por esa razón, seguramente tienen restringido el ingreso del 029. Eso está en los estatutos del sindicato. Está bien, Lick, muchas gracias. Muy bien. Licenciado, Sí. pero en el caso que ella menciona, creo que puede ser el 029, porque si entra en sindicato crearían una relación de dependencia. Entonces, si después se le despide a esa persona, ella podría demandar y ganaría la demanda porque hay relación. Vea, si el 029 es utilizado adecuadamente, no existe esa posibilidad. Las reinstalaciones y las sentencias que se han tenido con el 029 es porque el Estado ha utilizado indebidamente ese renglón presupuestario. Contrata personal para que realice tareas que comúnmente hacen los demás, lo cual pues definitivamente está poniendo en riesgo el erario del Estado, ¿verdad? Entonces, ya para la organización sindical propiamente, pues a los que tengan esa prohibición lo hacen no por la mala práctica o por darle, digamos, lograr determinar la simulación del contrato. No, ellos restringen por la propia naturaleza del contrato. Ya lo que haga el empleador es otra cosa. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciado, muy buenas noches. Muy bueno. Le quería hacer dos consultas. La primera era con relación a la inamovilidad de fundadores del sindicalismo. Ajá. Inamovilidad de los fundadores solo es el nombre del derecho que se le da al asociado, por decirlo así, o es únicamente a los fundadores del sindicato los que tienen ese privilegio. Esa es una. Y la segunda es con relación a los que tienen prohibición para pertenecer a un sindicato, que me confundí ahí que sí pueden ser de 14 años, pero no, porque en el artículo dice los menores de edad no pueden ser miembros de su comité ejecutivo y consejo consultivo, pero usted indicaba que no podían ser miembros del sindicato. Vamos a ver, la primera, ¿me puede indicar cuál? Pues me perdí un poquitito ahí. Donde sí el sindicalismo, de ahí el sindicalismo es el ejercicio de la actividad propia de una organización, eso fue lo que yo puse. Y la inamovilidad de los fundadores del sindicalismo. La inamovilidad. Me perdí un poquitito porque le quería hacer una pregunta. ¿Qué entiende usted por fundadores del sindicato? Fundadores del sindicato me imagino que son los que crearon el sindicato en alguna empresa.
Excelente, muy bien. Entonces, a ellos son a los que se les da ese privilegio de obtener una inamovilidad, bastando el aviso a la Inspección General de Trabajo, y va a durar esa inamovilidad durante el tiempo que dure la inscripción hasta 60 días después de la misma. ¿Ahora sí? Sí, Rick, ya entendí que solo son los que crearon el sindicato, ¿verdad? Yo me había perdido en ese sentido porque yo le entendía de que todos los que pertenecían al sindicato tenían esa inamovilidad. No, eso es solo al inicio, es una protección y por eso tiene una duración. 60 días después de la inscripción del sindicato finaliza ese derecho. Ya después se pueden ir afiliando otros, pero ya no van a tener una inamovilidad. Por eso se llama inamovilidad de los fundadores. Ah, muy bien, Rick. La segunda pregunta, ¿cuál fue? La segunda pregunta era con relación a lo que nos indicaba con quiénes pueden conformar el sindicato. Ah, ya, el de los 14 años, ¿verdad? Y aquí en la diapositiva decía todos los trabajadores que hayan alcanzado los 14 años. Correcto. El artículo dice de que no pueden, pero al mismo tiempo nos dijo que los menores de edad no podían pertenecer a un sindicato. Sí, vean. Los que tengan 14 años o más sí pueden integrarse a las filas del sindicato. Pueden ser incluso fundadores también. Pero lo que no pueden hacer es ser miembros del comité ejecutivo. Es decir, no se pueden postular a ser miembros del comité ejecutivo ni consultivo en tanto sean menores de edad. Llegando a la mayoría de edad ya lo pueden hacer, pero eso sí, teniendo 14 años sí pueden ser miembros del sindicato. Eso es lo único. Ahora la pregunta sería con relación a lo que usted acaba de decirle. Como ellos son miembros fundadores, ellos sí tendrían derecho a la inamovilidad. Claro, así es. Gracias, Lick, muy amable. Muy bien. ¿Alguien más? Lick, buenas noches. Solo una consulta. Fíjese que estoy acá anotando, pero no me dio tiempo de anotar la diapositiva anterior. No sé si podría regresarla, perdón. Sí, no, usted parece que era una pregunta del curso. Es que yo quiero entrar a la siguiente. No sé si era esa. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, ¿será que podrías ampliar un poco más sobre el sindicato de trabajadores independientes? O un ejemplo para quedarlo un poquito más claro. Usted dígame qué entiende por trabajadores independientes. Los trabajadores que no, o sea, como, sí me quedó claro que no están en una empresa, pero un ejemplo como De cómo se puede respaldar ese trabajador, ¿Cómo se puede qué? respaldar. Ay, parte de comprender que es un trabajador independiente es lo que nos da la pauta a organizarse, a poder entender y cómo pueden organizarse como sindicato. Un ejemplo, en nuestros salones, ustedes se recuerdan que entraba aquel nuestro amigo vendiendo chicles y galletas, ¿verdad? Licenciado, como el ejemplo de los ilustradores que querían organizar su sindicato. Muy bien. Licenciado, buenas tardes. Eh, ¿Podría ser el sindicato de los pilotos o cuando se reúnen todos los taxistas que van a hacer algún tipo de marcha o cosas así? tiene prendidos 2 audios, creo yo, por eso tira ese eco. Vean, quizá no quisiera particularizar porque no sé si estén los pilotos organizados como sindicato, ignoro cómo están. Pues yo he escuchado la asociación, más no lo he escuchado como sindicatos, pero les puedo dar ejemplos. Ya pusieron ustedes qué es un trabajador independiente. El trabajador independiente puede ser ese ilustrador que está afuera del S2 esperando que lleguemos.
de repente nosotros llegamos a las 5 a tratar de buscarnos y no está, no lo podemos sancionar porque él es el propio empleador y el propio trabajador. Nuestro amigo el chiclero, como peyorativamente le decimos, entra a nuestros salones a proveernos de azúcar porque ya nos estamos durmiendo. Esa persona, si él es el dueño de su cajita y dispone de su tiempo para hacerlo, él también es trabajador independiente. Imagínense que la universidad diga que quiere afuera de todo el campus a todos los ilustradores y a todos los vendedores de chicles. Ellos fácilmente, si logran juntar el mínimo, entonces se pueden organizar como sindicato. Y entonces, entre ellos mismos, nombran al comité ejecutivo y consultivo, lo inscriben y ya tienen la representación, pues forman una persona jurídica. No es lo mismo Juan, el ilustrador, que el sindicato de ilustradores del S2 de la Facultad de Derecho de la USAC. Entonces, no sé si me entendieron ahora. Muy claro, Lick. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, 6:49, ya no puedo seguir con el otro tema, pero vamos a abordarlo. Me interesaba que ustedes me entendieran eso. Podemos ir entrando a otros temas y a fondo. Por ejemplo, me toca derechos inseparables a la constitución de las organizaciones sindicales, el derecho de ingresar, pero poco a poco vamos. Es un poco lento, me interesa que se lo aprenda. Por favor, les recuerdo todos los temas que tienen que leer, ¿verdad? Hay bastante. El órgano administrativo fue el tema más cargado en artículos. No se les olvide que tienen que leerlo. Bueno, entonces, si no hay otra duda, pues me despido de ustedes para saludarles el próximo miércoles. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdone, le saluda Glancy. Solo tengo una duda, licenciado. No es sobre el tema ahorita del sindicato, sino que quisiera que usted me pudiera ayudar con esa duda. Si una persona que ha fallecido tiene derecho a que se cobre la indemnización de esa persona. Son derechos post-mortem, sí lo puede hacer. Y si el empleador no desea pagarlo, licenciado, ¿se debe de pagar algún licenciado para poder hacer esos trámites? Vayan a la inspección de trabajo y ahí les van a orientar cómo lo pueden hacer. Gracias, licenciado. Inmediatamente. Licenciado, buenas noches. ¿Con Buenas cuántos noches. trabajadores la cantidad mínima para conformar un sindicato, Lick? Perdone. Domingo, le voy a dar la respuesta en las siguientes clases cuando ya conformemos nuestro sindicato. Paciencia. Gracias, Lick. Muy bien.